de personas, hablamos de figuras, hablamos de la pretensión, de ese perfil, de lo que espera el elector venezolano, gracias a Félix Seijas, de Delfos. Y ahora seguimos con una propuesta más que sensata, constitucional, insisto. Parte fundamental de la elección es la participación de los ciudadanos. Está clarísimo, eso es cierto. Vimos, por ejemplo, cómo en Chile, claro, con una legislación distinta, pero como en Chile incluso se permite votar a migrantes con más de 5 años de forma regular en ese país y por eso pudieron votar en estas elecciones sobre la reforma constitucional, el plebiscito el pasado día domingo. Acá no es así, no en toda la elección, pero la participación de venezolanos en el exterior debería estar garantizada por constitución si están dentro del marco de la legalidad en el país que les recibe. Bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a hablarlo con Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano. Luis, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, y muchas gracias por la invitación. Luis, ¿qué venezolanos pudieran votar en una elección, por ejemplo, presidencial? Venezolanos en el exterior, me refiero, de acuerdo a la ley. Lo que está establecido en la Constitución en esto es absolutamente claro. A ver. Solamente pueden votar en elecciones, los ciudadanos venezolanos residentes en el exterior solamente pueden votar en elecciones nacionales. Es decir, solamente pueden votar para elecciones presidenciales o para eventuales referéndum de carácter nacional. En las elecciones regionales y locales no está permitido el voto, constitucionalmente no está permitido el voto de los venezolanos en el exterior. Pero, y este es un pero enorme, esa disposición que se estableció y el mecanismo concreto para hacerlo, de cómo los venezolanos residentes en el exterior pueden votar para elecciones nacionales, se realizó en un momento donde la situación del país era muy distinta, queriendo con esto decir que el número de venezolanos residentes en el exterior era infinitamente inferior a lo que es ahorita. Entonces eso hacía que lo que está dispuesto es que los venezolanos en el exterior deben votar presencialmente, y lo que sí ha ocurrido hasta ahora no solamente que es presencialmente, sino además manual, con papeletas, en la sede diplomática de Venezuela en el exterior, entiéndase embajadas o consulados. Y eso, en definitiva, el registro electoral de venezolanos residentes en el exterior que está en el registro electoral, apenas sobrepasa los 100.000 electores, wow. 107.000, algo por el estilo. Y todas las estimaciones que se hacen sobre no hay cifras seguras porque no las hay, porque es una cosa muy complicada efectivamente cuantificar exactamente cuántos venezolanos mayores de 18 años están residentes por el país, pero se habla de estimaciones que puedan dar por alrededor de los 4 millones y medio votantes, porque los migrantes son alrededor de 6, 7 millones. Sí. Ahora, Luis, ¿ese venezolano en el extranjero debe estar en condición regular en el país de llegada, en el país de acogida, en el país de destino, cierto o no? Eso está en un reglamento, ese es el problema con esto. En la Constitución eso no está. Okay. En la Constitución no se hace ninguna distinción de los requisitos necesarios para votar para los venezolanos residentes en el país o residentes fuera del país. Mayores de 18 años, con cédula laminada, así te vencida. Eso es lo que debería ser como el requisito indispensable para votar. Exacto. Pero se ha agregado, y eso es una disposición que, vuelvo y repito, no está en la Constitución, está en los reglamentos, que debe tener residencia legal en el país, el país en donde está viviendo, y eso termina haciendo que, en definitiva, en cada embajada o en cada consulado, las disposiciones no son iguales. Porque la autoridad diplomática del sitio termina definiendo cuáles son los requisitos, y eso evidentemente genera problemas. Claro. Ahora, Luis, dicho todo lo anterior, ¿qué posibilidades reales hay de que esa enorme cantidad de venezolanos, más de 6 millones, claro, no todos votan porque no todos tendrían la edad, pero qué posibilidades reales hay de que esos venezolanos en 2024 puedan votar en una elección presidencial? Yo diría que pocas, desafortunadamente. Y digo que pocas porque, yo estoy convencido que la única manera que puede efectivamente
diseñarse un sistema electoral en el cual la mayoría de los venezolanos residentes en el exterior efectivamente tengan posibilidad de votar, es implementar algún mecanismo de votación a distancia. Uh-huh. Porque el número de sedes diplomáticas, consulados, embajadas que tiene Venezuela en el exterior anda por alrededor de los 120. Y eso significa que si la elección tiene que ser presencial en esos 120 puntos, primero en los sitios donde hay un elevado volumen de venezolanos residenciados, eso serían en términos de infraestructura absolutamente insuficientes. O sea, no se puede atender, digamos, mientras en los centros electorales aquí en Venezuela las mesas electorales se calculan para que voten unos 500, 600 electores, allí tendrían que ser miles de electores en una sola mesa. Claro. Y eso obviamente la infraestructura no alcanza. Pero a eso se le añade el problema de que hay venezolanos, qué sé yo conozco a alguien que está residenciado en Australia. Entonces, digamos, la diáspora está geográficamente muy dispersa. Sí. Y entonces, obviamente, hay unos sitios donde hay una concentración mayor de venezolanos, Colombia, Perú, Estados Unidos, digamos, algunos países donde la concentración es mayor y que, entre comillas, pareciera que fuese un poco más fácil, que no lo es, porque la dispersión hace que sea muy difícil atender con infraestructura. Entonces, bueno, esto es un reto absolutamente mayor y que eso requeriría efectivamente que se diseñen mecanismos que permitan a los venezolanos experiencias que hay en el mundo en otras partes, incluido América Latina, de voto a distancia. Claro. Desde voto por correo, que aquí en Venezuela suena eso feísimo, cuando se habla de correo, ¿qué cosa es esa que se llama correo? Eso ya no existe. Pero mecanismo, qué sé yo, voto por internet y cosas de este tipo. Sí. Muchos de nosotros estamos acostumbrados al manejo, por ejemplo, de la banca digital. Y la banca digital no solamente en Venezuela, sino también gente que tenga cuentas en el exterior, hace transferencias y la cosa esta que llaman CEL y tal y qué sé yo, y eso se hace con absoluta confianza. Bueno, eso quiere decir que la tecnología hay con qué, la posibilidad de efectivamente hacer un mecanismo de votación que permita a los venezolanos que en la parte donde estén efectivamente registrarse en el registro, actualizar sus datos y efectivamente votar. Pero eso requiere inexorablemente niveles importantes de acuerdo político. Ahí voy, justamente, lo has calificado, Luis Lander, quien nos acompaña, lo has calificado de reto. Bueno, ese reto es una decisión tanto legal como política, pero es más política que legal. Entonces, para lograr cumplir esa meta, esa ilusión de que esos venezolanos en el extranjero puedan votar en una elección presidencial como la de 2024, ¿quién debe moverse? ¿Quién debe activarse? ¿A quién se debe presionar desde este momento y hasta ese año? Bueno, eso claramente es una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tendría que hacer efectivamente una iniciativa legislativa donde se diseñe el mecanismo mediante el cual sería posible que los venezolanos residenciados en el exterior voten. Y eso, una vez hecho a un acuerdo ahí en el Consejo Nacional Electoral, efectivamente pasarlo a la Asamblea Nacional. Eso es un camino que es complicado, no imposible, pero requiere que muy prontamente se tome primero una decisión política, un acuerdo político que establezca eso y a partir de ahí comenzar a trabajar en esa dirección. Yo sé que hay organizaciones de venezolanos en el exterior, en la diáspora, que llaman, que están de alguna manera trabajando en esa dirección. Pero digamos, no es una tarea fácil. Claro. Yo creo que es mucho más importante y además es mucho más simple porque no requiere modificaciones legales, es atender efectivamente a la actualización de los desplazados internos en el país. Porque eso no serían votantes que tendrían que moverse de un lado a otro para votar, sino muchos venezolanos, y eso se calcula también en una cifra que puede andar por encima del 1.000.000 de venezolanos, están hoy residenciados en un lugar distinto al que están inscritos en el registro electoral. Y entonces, qué sé yo, alguien que está inscrito en Maracaibo está viviendo en Puerto La Cruz y obviamente el día de las elecciones le resultaría muy difícil trasladarse a Maracaibo para votar. Pero entonces, efectivamente, hacer campaña
incentivar a los electores que están residenciados en un lugar distinto a donde están inscritos en el registro, para que hagan la diligencia correspondiente, y en estos momentos en que están abiertos los procesos de actualización del registro electoral lo hagan, para que efectivamente puedan votar en un lugar cercano a su lugar actual de residencia. Claro. Luis, muchísimas gracias por este tiempo esta mañana. Muchas gracias a ti, Román. Feliz día. Luis Lander es miembro del Observatorio Electoral Venezolano. Sobre el punto Enrique Márquez, era el mes de mayo. Dice, el voto en el extranjero no se va a discutir sin acuerdo político. Luego, en la primera quincena de agosto, entregó al CNE el rector Márquez, su vicepresidente, una propuesta de reglamento para votar en el exterior. Y lo último que se supo, estamos hablando finales de agosto, 24 de agosto, es que el CNE debatiría el reglamento de voto en el exterior antes de revelarlo. 7:40 minutos de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Sky Lubricantes. Yo los invito a utilizar la nueva línea de lubricantes Sky. Es que cuenta con la más alta tecnología y con calidad superior certificada. Pronto van a sorprenderse todos con este nuevo envase en todo el país, quiero decir. Ya está siendo distribuido, ya se puede ver en su cuenta en Instagram, @skylubricantes.be. Hay además interesante información, tips, consejos sobre el mantenimiento de nuestros vehículos. Sky Lubricantes es poder venezolano.